¿Cuántas veces usted ha dicho, Dios tiene tres maneras de contestarte, sí, no y tengo algo mejor para ti? Y normalmente solemos pensar que la respuesta es esta tercera, tengo algo mejor para ti. Y normalmente pensamos que algo mejor para ti requiere de que aprendamos algo, y lo voy a poner entre comillas. Pero muchas veces ni entendemos qué es lo mejor para nosotros, ni entendemos lo que tenemos que aprender, y simplemente nos conformamos con el hecho de que realmente nunca recibimos una respuesta de Dios. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Fíjense qué tremendo es esto de que normalmente nos conformamos con pensar que Dios tiene algo mejor para nosotros, y lo vuelvo a poner entre comillas, pero realmente no entendemos ni qué es ese algo, ni para qué sirve ese algo, ni por qué fue ese algo, y lo peor es que no entendemos qué es ese algo mejor. Nunca llegó, nunca sucedió. Y eso la verdad es que está muy rudo porque nos acostumbramos a vivir de esta manera. Normalmente, y esto es algo que me toca mucho escuchar, cuando las personas están pasando un tiempo difícil en su vida, suelen decir, estoy en un proceso con Dios. Y normalmente entendemos que los procesos son cosas difíciles y que se antojan más como un castigo que como un trato de Dios, porque entendemos que el trato de Dios, no sé por qué nosotros siempre ponemos a Dios en un papel así medio tiranesco, en donde Él tiene la necesidad de castigarnos y de tratarnos de manera severa hasta que entendamos, porque automáticamente usted y yo solemos descartarnos a nosotros mismos. También hay que entenderlo. Pero nada de esto es cierto. Mire, fíjese la diferencia entre el trato y lo que nosotros imaginamos. Un día Dios viene con José el soñador, el de la túnica de colores que usted ha escuchado. Y Dios viene y habla a su corazón y le dice, oye, fíjate que te voy a poner por encima de tus padres, de tus hermanos, y vas a gobernar. Y entonces, pues, ¿qué sucede automáticamente después en la historia? Que sus hermanos se enojan a causa de este sueño y de la actitud de José, y lo venden como esclavo. Y entonces, después de que lo venden como esclavo, llega a la casa de Potifar, y entonces ahí la esposa de Potifar trata de aprovecharse con él, y cuando no se deja, lo terminan metiendo en la cárcel, y termina tantos años en la cárcel. Y la gente dice, es que José estuvo en un proceso. ¿Y sabe qué? No es cierto. O sea, es que la verdad es que es la parte que a mí me desconcierta. No es cierto. Porque tenemos que entender esto. Fíjese nada más. José era el hijo favorito de su padre Jacob, ¿no? Y esto le causó celos y esto le causó problemas con sus hermanos. Pero le dieron una promesa. ¿Y sabe qué es lo importante? Que lo creyó. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. José le creyó a Dios cada centímetro, cada milímetro del sueño que Dios le dio. Y él le dijo, mi papel es gobernar. Y cuando José es vendido como esclavo y llega a la casa de Potifar, José no llega en calidad de esclavo. José llega en calidad de gobernador. Y gobierna la casa de Potifar y está a cargo de todo. José no se conformó con el suceso, sino que tomó el proceso de Dios. Y el proceso de Dios no tiene que ver con el hecho de que le esté yendo mal. El proceso de Dios tiene que ver con el hecho de que aquello que Dios le habló se hizo verdadero en su vida. Y desde el día número 1 en casa de Potifar, él empezó a gobernar. Cuando la esposa de Potifar se trata de aprovechar de él, y lo acusa de cosas que no son y termina en la cárcel, José no se queda con el suceso, sino que se queda con el proceso. Y el proceso es el hacer verdadera cada una de las promesas de Dios, y Dios le prometió que iba a gobernar. Entonces José se queda en la cárcel, y dice la Biblia que José tenía las llaves de la cárcel. O sea,
Él era un reo más, él estaba encarcelado, pero tenía las llaves de la cárcel y tenía la facultad de salirse. Y no es que no se saliera porque estuviera en un proceso, sino que entendía que ese era el lugar en donde Dios lo había mandado en ese momento. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Amados, la diferencia entre un suceso y un proceso es que el suceso es algo externo que nos sucede, pero no todos los sucesos vienen de parte de Dios. Los sucesos son cosas que nos pasan y que tenemos que aprender a vivir con ellas y en ellas a raíz de los procesos que Dios nos haga. Y no todos los sucesos llevan a un proceso, porque muchas veces nosotros creemos que un suceso nos lleva a un proceso y nos aguantamos ahí. Cuando Dios nos lleva a un proceso, el proceso tiene que ver y sucede en la intimidad con Dios, no en la tierra. Y esto es importantísimo, porque por eso la gente cree que tiene que cargar una cruz pesada cuando Jesús dice, aquel que me quiera seguir, sí, tome su cruz y sígame. En ningún momento Jesús dijo, esta cruz es pesada. En ningún momento Jesús dijo, esto va a ser difícil. Jesús lo dijo al contrario. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando nosotros tenemos que pensar en la cruz, cuando Jesús nos dijo el que lleve mi cruz, y lo platicamos hace unas semanas, tenemos que llevar una cruz de amor. Alguien nos amó tanto y tenemos que aprender a cargar con el hecho de que alguien nos amó tanto que tenemos que aprender a ser amados. Alguien nos dio libertad al grado que tenemos que aprender a caminar en libertad. Y hay veces que eso sería un proceso. El que usted y yo dejemos de ser siempre la víctima, el que usted y yo dejemos de ser siempre el oprimido, que usted y yo dejemos de sufrir y que Dios nos procese en libertad para que el siguiente suceso, ¿sí?, no sea más que una etapa que nos indique lo que sigue, como José. José vivió una vida gobernada por sucesos, pero su verdadero gobierno estaba en el proceso que Dios había hecho con él. Y José, desde el día que salió de su casa, vivió como gobernador, porque eso es lo que Dios le prometió. El proceso había sucedido en su corazón, en la intimidad con Dios, y nunca dejó de ser. Se lo voy a dejar de tarea, nos vemos el día de mañana. Que Dios le bendiga.